«24 misterios perturbadores de Internet, 7 niveles». He recopilado algunos de los misterios más oscuros y perturbadores de Internet para este iceberg. Vamos a empezar con los misterios más inofensivos y extraños, y luego pasaremos a algunos incidentes realmente retorcidos y aterradores. Comencemos en la punta del iceberg. Nivel 1. La enigmática Cleo. En noviembre de 2013 apareció una usuaria llamada Cleo en Mathematics Stack Exchange y de inmediato violó todas las reglas no escritas de la comunidad. Cuando alguien publicó un integral brutalmente complejo que parecía uno de esos dinosaurios de cuello largo, Cleo respondió 4 horas y media después con nada más que una respuesta. Esto. No explicó su procedimiento en absoluto, simplemente dejó la respuesta y se fue. La comunidad de matemáticas estalló en enojo porque los usuarios de Stack Exchange siempre muestran su trabajo, siempre explican su razonamiento, siempre participan en el proceso colaborativo de aprendizaje. El enfoque de Cleo era fundamentalmente hostil a todo lo que representaba la plataforma, pero su respuesta era correcta. De hecho, el abogado de patentes y exfísico Ron Gordon pasó un fin de semana entero con medio blog de notas probando la solución de Cleo, confirmando lo que todos sospechaban pero no querían aceptar. Tenía razón. Simplemente no se molestó en demostrarlo. Durante los siguientes 2 años publicó exactamente 39 respuestas a problemas de integración imposiblemente difíciles, cada una correcta, cada una con una entrega sin explicación alguna. Su perfil decía que era una mujer con una condición médica no especificada, que le impedía interactuar en conversaciones o escribir respuestas largas. Una excusa que se volvió cada vez más sospechosa cuando los miembros del foro notaron que antes había descrito motivación como religiosa, que dar respuestas sin más era una especie de práctica espiritual. ¿Quién era y por qué? Siguió siendo un misterio por más de una década. Pero en 2025 investigadores descubrieron que Cleo era en realidad Vladimir Reshnikov, un desarrollador de software de Uzbekistán que vivía en Estados Unidos. Este elaborado fraude involucraba múltiples cuentas falsas, en las que Reshnikov se hacía pasar por distintos usuarios para plantear preguntas complejas, y luego cambiaba la identidad de Cleo para dar soluciones inmediatas. Había invertido expresiones matemáticas simples en integrales imposiblemente complejas, creando problemas que desconcertarían tanto a otros matemáticos como a programas de computadora. La identidad femenina falsa, la enfermedad inventada, la justificación religiosa. Todos eran elementos calculados de una actuación de una década, diseñada para manipular y frustrar a toda una comunidad académica. La canción más misteriosa de Internet. Un adolescente en Wilhelmshaven, Alemania, estaba en su habitación en una fría tarde de otoño de 1984, grabando canciones en cassette desde el programa de radio de NDR Music for Jungle Youth. Darius, como incontables fanáticos de la música de esa época, estaba armando su propia colección de mixtapes, escribiendo los nombres de los artistas y los títulos de las canciones en las notas del cassette, pero cuando sonó la pista número 8 en sus parlantes, se encontró incapaz de identificarla. Era una inquietante canción New Wave con voces al estilo de Depeche Mode y melodías sintetizadas. Sin embargo, la voz del DJ no anunció al artista, dejando a Darius con nada más que un signo de interrogación en su lista donde debía estar la información de la canción. Pasaron 20 años antes de que intentara nuevamente identificar la canción, primero con búsquedas en Google que no arrojaron nada, y luego enlistando la ayuda de su hermana en 2007. Ella subió la pista a varios foros y sitios web de música en Alemania, confiada en que alguien reconocería en cuestión de días, pero nadie lo hizo. El misterio resulta aún más extraño si se considera la logística de la radiodifusión alemana en los años 80. NDR era un importante canal público con listas de reproducción extensas y requisitos de documentación para pagos de regalías. Cada canción transmitida debía haber sido registrada, catalogada e informada a GEMA, la Organización de Derechos Musicales de Alemania. Y aún así, de alguna manera, esta pista en particular se deslizó entre todos los registros oficiales, existiendo únicamente en el cassette de Darius, y aparentemente en ningún otro lugar.
Para 2019, un adolescente brasileño llamado Gabriel Vieira descubrió el misterio y publicó la canción en 44 comunidades musicales diferentes en Reddit, convirtiendo la búsqueda en un fenómeno global. Miles de detectives de Internet comenzaron a diseccionar cada aspecto de la grabación, analizando el acento del cantante, identificando presets específicos de sintetizadores y revisando archivos de bandas alemanas poco conocidas. La comunidad de Reddit The Mysterious Song creció a decenas de miles de miembros, todos obsesionados con resolver lo que ya era conocido como la canción más misteriosa de Internet. El gran avance finalmente llegó en noviembre de 2024 cuando el usuario de Reddit MaryJean1412 descubrió un viejo artículo de periódico sobre una banda llamada Fex de Kiel, Alemania, que había ganado un concurso de talentos en Bremen en septiembre de 1984. Una conversación con el ex tecladista de la banda Michael Hadrich reveló que la canción se titulaba Subways of Your Mind y que, de alguna manera, el músico de 68 años no tenía idea de que el tema de su banda se había convertido en una leyenda de Internet. De hecho, puede que ahora tengan más fanáticos de los que jamás tuvieron. John.com. John.com se mantiene como uno de los acertijos más inquietantes de Internet, funcionando desde 1994 sin revelar jamás su verdadero propósito. El sitio presenta a los visitantes nada más que con una colección de imágenes básicas, casi primitivas, que funcionan como enlaces donde podías hacer clic, cada una llevando a pantallas de inicio de sesión, protegidas con contraseñas que exigen códigos de acceso desconocidos. Cada vez que alguien intenta entrar, el sistema notifica al dueño del sitio. ¿Pero por qué? El dominio está registrado a John Little en Cupertino, California, aunque esta información realmente no ayuda a resolver el misterio. El nombre John Little podría ser real, inventado o simplemente un marcador, y la dirección en Cupertino ubica al dueño en el corazón de Silicon Valley, lo que tendría sentido considerando las habilidades de programación y diseño. El registro ofrece la cantidad justa de información para parecer legítimo mientras no revela absolutamente nada sobre la función del sitio ni sobre la persona detrás de él. Incontables programadores y entusiastas de los misterios han intentado descifrar los códigos de acceso a lo largo de los años, pero todos los esfuerzos han fracasado. Las contraseñas siguen siendo completamente desconocidas y nadie puede determinar si cada página de inicio de sesión funciona de manera independiente o si todos los códigos están conectados de algún modo, requiriendo una secuencia o combinación específica para desbloquear lo que sea que se esconda detrás de esas barreras. El valor estimado del dominio ronda los $850,000, una cifra sorprendente que refleja lo codiciados que son los de una sola palabra, com.com, además de la fascinación que ha generado este enigma. Algunos visitantes han notado referencias a sombreros vaqueros repartidos por el escaso contenido del sitio, otro elemento inexplicable que suma a la sensación de confusión intencional. Lo que hace que John.com sea particularmente inquietante es cómo ha mantenido exactamente la misma estructura básica durante casi 3 décadas, sin evolución, sin actualizaciones y sin ningún reconocimiento de la atención que recibe. El sitio web existe en una especie de éxtasis digital, inmune a los cambios vertiginosos que definen al Internet moderno, acumulando intentos fallidos de inicio de sesión mientras no revela absolutamente nada. Nivel 2. Viaje en el tiempo en una película de Charlie Chaplin de 1928. En octubre de 2010, el cineasta norirlandés George Clark subió un clip que sacudiría la comprensión de millones de personas sobre lo que es posible. Las imágenes provenían de los extras en DVD de la película de Charlie Chaplin de 1928, El Circo, mostrando material detrás de cámaras del estreno en el Grauman's Chinese Theater en Hollywood. Pero lo que Clark vio en esos cuadros granulados en blanco y negro era una mujer caminando frente a la cámara, sosteniendo lo que parecía ser un delgado dispositivo negro contra su oreja mientras movía los labios en conversación. La mujer iba sola, vestida con un largo abrigo negro y un sombrero, sin nadie cerca con quien hablar, excepto un hombre de traje que ya había pasado adelante. Para nosotros, en 2025, sus gestos son muy familiares. La forma en que se detenía a mitad de conversación, la posición exacta de la mano, la manera casual de sostener el misterioso objeto. Clark había estudiado las imágenes durante más de un año, mostrándolas a más de 100 personas e incluso proyectándolas en festivales de cine, pero nadie pudo ofrecer una explicación satisfactoria de lo que estaban presenciando, salvo que era una mujer con un teléfono celular.
Por supuesto, los primeros teléfonos móviles comerciales no aparecerían sino hasta principios de los 80, décadas después de que se grabara el metraje. Incluso el modelo de demostración original de Motorola de 1973 todavía estaba a 45 años en el futuro respecto a esta filmación de 1928. La conclusión de Clark era que veían a una viajera del tiempo captada en cámara. El video explotó en internet, acumulando más de 1.4 millones de vistas en cuestión de días, y llegando eventualmente a casi 3 millones. Medios de comunicación de todo el mundo retomaron la historia, con espectadores diseccionando cada cuadro de la misteriosa aparición de la mujer. Quizás el viaje en el tiempo siempre fue real y simplemente nunca lo notamos. El hecho de que esto ocurriera en un estreno concurrido en Hollywood con cientos de testigos y que esta mujer estuviera hablando abiertamente de algo que debería haber sido imposible, lo hace aún más fascinante. ¿Era realmente una viajera en el tiempo o una mujer muy extraña? Este hombre, también conocido como ¿Alguna vez soñaste con este hombre? Este rostro apareció por primera vez en el consultorio de un psiquiatra de Nueva York en enero de 2006. Dibujado por una paciente que afirmaba que el hombre seguía visitando sus sueños y dándole consejos de vida, a pesar de insistir en que jamás lo había visto en la vida real. Durante días, el dibujo permaneció en el escritorio del doctor hasta que otro paciente reconoció la cara y dijo que el mismo hombre lo perseguía en sus sueños. En cuestión de meses, 4 pacientes más identificaron a la misteriosa figura de sus propios sueños. El psiquiatra hizo circular la imagen entre colegas y pronto comenzaron a llegar reportes de todo el mundo. Para 2009, cuando se lanzó el sitio web thisman.org, ya se afirmaba que más de 2.000 personas desde ciudades que iban de Los Ángeles a Moscú habían visto a este mismo rostro en sus sueños. El sitio presentaba inquietantes testimonios de supuestos soñadores que describían encuentros que iban desde fantasías románticas hasta ataques violentos en los que el hombre los hería o les quitaba la vida dentro del sueño. Algunos soñadores dijeron que aparecía como su padre, otros como un maestro brasileño con 6 dedos en la mano derecha. Su voz resultaba imposible de identificar ya que rara vez hablaba, pero surgían patrones en sus mensajes crípticos. En especial su instrucción de «Ve al norte». El anonimato de los testigos y la falta de información verificable de contacto del supuesto equipo de investigación debería haber levantado sospechas de inmediato, pero no lo hizo. Solo los usuarios de 4chan y otros foros comenzaron a dudar. Una simple búsqueda de dominio reveló que thisman.org estaba registrado a nombre de Andrea Natella, quien dirigía Guerriglia Marketing, una agencia italiana especializada en engaños subversivos y proyectos artísticos no convencionales. La misma compañía de hosting administraba tanto el sitio web de sueños como guerrigliamarketing.it, exponiendo la conexión. En 2010, Natella confirmó lo que todos sospechaban. Todo el fenómeno era una elaborada campaña de marketing diseñada para explorar cómo las comunidades de Internet crean y difunden leyendas urbanas. Natella admitió que el boceto original estaba basado en una fotografía de su propio padre de décadas atrás. El proyecto estaba pensado como marketing viral para una película de terror de Ghost House Pictures y del director Brian Bertino, aunque la cinta nunca se produjo. Pero incluso después de que el engaño fue expuesto, el rostro siguió perturbando a quienes lo encontraban en línea, muchos de los cuales afirmaban haberlo visto en sueños después de leer sobre él. Así que, en cierto modo, no fue un engaño, fue simplemente adelantado a su tiempo. Por cierto, si no quieres que este tipo te vuelva a aparecer en sueños, lo mejor que puedes hacer es suscribirte al canal. Dale click y acompáñanos, y mientras tanto, vayamos al siguiente nivel. Nivel 3. Ted the Caver. Ted the Caver surgió en 2001 como una de las primeras creepypastas de internet publicada en un sitio de Angel Fire que se presentaba como un auténtico diario de espeleología. Ted Hedgeman relataba su supuesta exploración de una misteriosa cueva en Utah, que en realidad estaba inspirada en Interstate Cave, ubicada bajo la autopista. La historia ganó credibilidad gracias a su cuidada presentación en forma de entradas de diario, completas con fotografías y detalles técnicos sobre la espeleología que convencieron a muchos lectores de que era auténtico. La narrativa comienza con Ted y su amigo B descubriendo una pequeña abertura en Mystery Cave que producía un fuerte flujo de aire. Siguiendo el lema de los espeleólogos, si hay brisa, avanza.
Pasaron meses usando taladros inalámbricos y mazos para ensanchar el pasaje al que llamaron Floyd's Tomb, en honor al famoso espeleólogo Floyd Collins, quien murió atrapado en un espacio similar. Pero luego las cosas empezaron a ponerse extrañas. Sintieron corrientes de aire inexplicables y escucharon ruidos retumbantes que Ted al principio atribuyó al tráfico de la autopista sobre ellos, aunque los sonidos persistían incluso cuando no pasaban vehículos. Su perra Whip se negaba a acercarse al pasaje, encogiéndose con el pelo erizado mientras fijaba la mirada en el agujero. La tensión psicológica aumentó cuando Ted describió escuchar sonidos de roce, como rocas deslizándose sobre rocas provenientes del interior. El punto de quiebre llegó cuando Ted escuchó lo que describió como un terrible grito mientras perforaba, una mezcla entre un hombre gritando de miedo y un puma gritando de dolor, que parecía provenir de unos 30 metros dentro del pasaje. Ese momento marcó la transición de una narrativa de aventura hacia una de horror genuino, ya que ambos espeleólogos quedaron convencidos de que algo maligno habitaba en el sistema de cuevas. Tras finalmente abrirse paso por el pasaje, el relato documenta efectos psicológicos cada vez más perturbadores en Ted, pesadillas vívidas, alucinaciones de formas en su visión periférica y una abrumadora compulsión por regresar a la cueva a pesar de su terror. Las entradas se vuelven cada vez más frenéticas y caóticas mientras Ted describe la necesidad de mantener todas las luces de su casa encendidas y la compra de un arma para protegerse. La última entrada de mayo de 2001 muestra a Ted preparándose para una última expedición a la cueva con un arma, prometiendo regresar con respuestas, pero nunca volvió a actualizar el sitio. El vigilante del Gran Cañón. Esta foto fue publicada por el usuario de Reddit Zombie Gaddafi, acompañada de la historia de la extraña experiencia de su tío a finales de los años 70. Su tío y unos amigos se habían detenido en el Gran Cañón durante una visita en temporada baja, cuando prácticamente no había turistas, y decidieron tomarse una típica foto de recuerdo cerca del borde del cañón. Pasaron unos 15 minutos en el lugar tomándose su tiempo para preparar la toma perfecta. Cuando revelaron el rollo semanas después, descubrieron algo inquietante en su fotografía. Detrás del tío, entre los arbustos, apareció una figura extraordinariamente alta, vestida completamente de negro con una piel anormalmente pálida que parecía brillar contra el fondo oscuro del cañón. La figura parecía estar mirando directamente a la cámara, como si hubiera estado observando toda la sesión de fotografía. Pero todos los presentes estaban absolutamente seguros de que no había ninguna otra persona cerca de ellos durante esos 15 minutos. De lo contrario, la habrían visto. El tío, el fotógrafo y sus acompañantes insistieron en que estaban completamente solos en esa zona remota del cañón, sin turistas ni visitantes del parque a la vista. Nadie reconocía la figura pálida, y los familiares que más tarde vieron la foto confirmaron que jamás habían visto a esa persona antes. Para ellos, sencillamente nunca estuvo allí. La altura de la figura parece desproporcionada respecto a dimensiones humanas normales, sobresaliendo entre la vegetación de un modo que sugiere o bien una persona inusualmente grande o algún tipo de distorsión fotográfica. La palidez también es tan extrema que se asemeja a algo sin vida, lo que le valió el apodo de «El Segador del Gran Cañón». La fotografía nunca ha sido probada como manipulada o editada de ninguna forma, por lo que no existe una explicación clara o satisfactoria de cómo apareció esa figura en la imagen, sin que nadie notara su presencia. La familia aún conserva la foto original, y el tío sostiene su historia décadas después, insistiendo en que no tiene ninguna razón para inventar algo así. John Titor. John Titor comenzó a publicar en foros de internet en noviembre del año 2000 bajo el nombre de usuario Time Travel Piso Cero, antes de adoptar su ahora infame seudónimo. Afirmaba ser un soldado estadounidense del año 2036, enviado en una misión militar para recuperar una computadora IBM 5100 de 1975. Por supuesto, no era la primera vez que alguien publicaba algo parecido en Internet, pero lo que hizo que este caso fuera distinto de las fantasías típicas fue la forma en que construyó su narrativa, con diagramas técnicos de su supuesta máquina del tiempo y explicaciones detalladas de cómo funcionaba usando microsingularidades y agujeros negros en rotación. Según él, la máquina estaba instalada en una Chevrolet Suburban de 1987, y Titor proporcionó fotografías y diagramas internos que parecían técnicamente convincentes en una época en la que la manipulación de imágenes aún no era común.
Explicaba que la IBM 5100 era crucial porque contenía capacidades ocultas de programación que serían necesarias para depurar sistemas informáticos heredados en 2036. Para probar que era un verdadero viajero en el tiempo, Tiror comenzó a hacer predicciones y a mostrar conocimientos técnicos que, con el tiempo, aparecieron más relevantes. Advirtió sobre la propagación de la enfermedad de las vacas locas a través de la cadena alimenticia antes de que se convirtiera en un problema importante, y mencionó la inminente guerra en Irak, refiriéndose a armas de destrucción masiva antes de que se convirtiera en la justificación oficial y cuestionada de la invasión. Estos aparentes aciertos dieron a sus seguidores razones para creer en sus predicciones más apocalípticas sobre una segunda guerra civil estadounidense que comenzaría en 2005 y escalaría hacia un conflicto nuclear global para 2015. Tiror pintaba un panorama de ciudades estadounidenses en ruinas con sobrevivientes viviendo en comunidades rurales dispersas, mientras aseguraba que ese mundo devastado era de algún modo preferible a la sociedad perezosa, egoísta y descuidada del año 2000. En realidad, ese era el núcleo de muchas de sus publicaciones. Tiror mostraba un inquietante desprecio hacia su audiencia contemporánea, ridiculizando regularmente a quienes lo cuestionaban mientras contenía un aire de superioridad moral. Desestimaba a los escépticos con respuestas condescendientes sobre su incapacidad para comprender las complejidades de los viajes en el tiempo, todo mientras se negaba a dar pruebas concretas de sus afirmaciones. Su último mensaje en marzo de 2001 fue tan críptico como desdeñoso. Lleven un bidón de gasolina cuando su auto muera al costado del camino. ¿Un buen consejo? ¿Quién sabe? Para 2009, los investigadores habían rastreado el engaño hasta Larry Haber, un abogado de entretenimiento de Florida, y sus hermanos, quienes tenían amplia experiencia en tecnología informática. La investigación reveló que las direcciones IP de Tiror provenían de Celebration, Florida, donde vivía la familia Haber, y que ellos tenían un acceso inusual a información que solo el autor original había podido poseer. Obviamente, ninguna de las grandes predicciones de Tiror se cumplió, aunque muchos creyentes racionalizan los fracasos diciendo que alteró la línea temporal gracias a sus advertencias. Karin Catherine Waldegrave. A principios de 2011, Karin Catherine Waldegrave se unió a Facebook. Era una académica políglota que publicaba actualizaciones refinadas sobre literatura, historia y sus viajes por Europa. En pocos días pasó a crear hilos larguísimos que se extendían en cientos de respuestas, todas dirigidas a sí misma, alegando la existencia de expedientes secretos del FBI, colusión entre la CIA y antiguos afiliados nazis, y redes de vigilancia global que rastreaban cada una de sus teclas. Aparentemente se había radicalizado a sí misma. Su estilo era implacable, párrafos de retórica densa aparecían cada hora, durante casi 12 horas seguidas, como si los generara un guión automatizado, aunque llenos de referencias a operaciones de espionaje históricas y reclamos codificados del linaje aristocrático europeo. Nombraba a altos funcionarios reales e imaginarios como parte de un grupo de élites que controlaban su mente, mientras afirmaba que su investigación exponía estas alianzas ocultas y experimentos de control mental financiados por agencias en las sombras. Sus seguidores en línea empezaban a preguntarse si aquello era arte performativo o algún colapso mental superinteligente, ya que cada vez con más frecuencia rogaba a sus aliados que les digan que dejen de reescribir la historia y acusaba a rostros genéricos en fotos antiguas de complicidad en la desaparición de su familia. Cada actualización terminaba con una ráfaga de autorrespuestas, todas rematadas con declaraciones en mayúsculas sobre un peligro inminente y pruebas guardadas en memorias inéditas. Se rumoreaba que su padre, Sir James Roland Edward Waldegrave Hill, había desaparecido en Estonia antes de que ella comenzara sus publicaciones, un detalle que ella misma mencionó después mientras interrogaba a extraños aleatorios en sus imágenes. Luego, tan abruptamente como llegó, su cuenta desapareció. La gente en línea encontró un archivo de sus primeras publicaciones en 2011, pero nada posterior a mayo. Así que, ¿qué pasó aquí? O bien su identidad fue una invención elaborada, una prueba de herramientas de publicación automatizada o el desesperado registro de alguien atrapado en delirios de vigilancia. Tal vez todo era cierto, tal vez nada lo era, pero sin una publicación final que explique por qué Karin Catherine Waldegrave eligió desaparecer, lo único que nos queda son acertijos. BlackRunSoup.avi. El clip apareció en 2005 bajo el título Freaky Soup Guy, mostrando una escena con una sola mesa en una habitación blanca y luminosa, donde un hombre devora sopa en un evidente estado de angustia.
Dos figuras silenciosas con máscaras enormes y sin rasgos se mantienen cerca, apoyando manos enguantadas en sus hombros como si ofrecieran algún tipo de consuelo. La respiración entrecortada del hombre y sus sollozos ahogados son el único sonido. Tan pronto como se descubrió el video, nadie sabía qué pensar. YouTube estaba en sus primeros días y no estaba claro si se trataba de parte de una cinta snuff, la grabación de un secuestro no presenciado o una puesta en escena. La preocupación por este hombre fue tal que la gente diseccionó cada cuadro, buscando pruebas de ingestión forzada o marcas ocultas en la piel. Algunos aseguraban que la sopa contenía restos de un ser querido, teoría basada en la idea de que esta sería la única razón de los sollozos entrecortados que sonaban casi como risas. Sin embargo, nunca surgieron pruebas. Para 2008, la atención se centró en las figuras enmascaradas. Observadores atentos notaron que los trajes coincidían con personajes llamados Ray Ray, creados por un ex animador de Disney para un arte performativo poco conocido. El animador confirmó que dos de sus disfraces desaparecieron después de una presentación en un club del Sunset Strip de Hollywood, robados de un camerino improvisado en una RV sin vigilancia. Semanas después recibió un correo anónimo con el mismo video adjunto, diciendo que le resultaba extremadamente perturbador ver sus propios diseños rodeando a un desconocido angustiado comiendo sopa. Hasta el día de hoy nadie se ha atribuido la autoría del video ni se han encontrado pistas, lo que deja abierta la misma pregunta: ¿quién lo hizo y por qué? Nivel 4. El misterio de F04CB. En 2012 se creó un nuevo subreddit, F04CB41F154DB2F05A4A. Presentaba un flujo ininterrumpido de cadenas de 8 caracteres, cada una publicada con un título numérico que al observarlo de cerca coincidía con marcas del tiempo Unix. Las publicaciones llegaban de manera constante, pero sin contexto ni explicación, y siempre seguidas de silencio hasta que aparecía la siguiente marca de tiempo. En 2 ocasiones el cifrado rompió el patrón. Una publicación decía ayuda y otra por favor ayúdennos. Como siempre, no se dio ninguna explicación más allá de esas palabras. Sin embargo, el fondo en blanco y negro del subreddit alguna vez mostró a la mascota de Reddit con un ojo sangrante, lo que sugería que algo aquí estaba muy mal, especialmente porque después volvió al tema predeterminado. Los investigadores de Internet se lanzaron de lleno, decididos a desentrañar el misterio. Descubrieron que los títulos numéricos coincidían con las fechas de las publicaciones al convertirlos en tiempo Unix. Las cadenas de caracteres se descifraban primero desde base 64 y luego mediante un desplazamiento César determinado por el último dígito de la marca de tiempo. Pero incluso con ese método los mensajes se reducían a cadenas de números o sílabas incompletas que insinuaban un significado más profundo, pero nunca ofrecían una respuesta clara. Lo que significaba que todos tenían que recurrir a teorías. Algunos creían que estos códigos eran desde comandos de botnets y registros filtrados de la bolsa de valores hasta investigaciones rusas sobre armas láseres, pero ninguna teoría ganó tracción. Cada giro en el rompecabezas llevaba una y otra vez a callejones sin salida. Hasta el día de hoy no ha surgido ningún nombre humano, ninguna ubicación, ninguna frase reconocible más allá de las traducciones mecánicas. En 2016 todo simplemente terminó hasta que más de un año después volvió a comenzar. Título con marca de tiempo, texto en base 64, desplazamiento César, todo igual sin respuestas. Eventualmente alguien sí descifró los mensajes, solo para descubrir que la verdad detrás de todo era un troll. Supongo que a veces un misterio simplemente no vale la pena resolverlo. Valor por Tamaulipas. En 2012, un hombre anónimo en México se hartó. Estaba tan cansado de la espiral interminable de violencia de los carteles en Tamaulipas, México, que decidió hacer algo al respecto. Así nació la página de Facebook Valor por Tamaulipas, en un momento en que los medios de comunicación habían enmudecido frente a las amenazas constantes. Cada actualización incluía algún tipo de imagen horrorífica, como fotos de vehículos incendiados, carreteras bloqueadas o alcabalas armadas, y cada publicación llevaba consigo el peso de la realidad en un estado donde hablar solía terminar con personas desaparecidas. Los primeros seguidores encontraron relatos de primera mano sobre emboscadas y convoyes armados, mientras que los medios oficiales solo ofrecían declaraciones vacías o silencio absoluto. La página pronto se convirtió en un hilo vital que conectaba a los ciudadanos con los acontecimientos en tiempo real. Por ejemplo, cuando un convoy de sicarios se movía por una carretera, Valor por Tamaulipas era muchas veces el primero en advertir sobre el desvío que había que tomar.
Para febrero de 2013 la página ya había reunido más de 150,000 seguidores, pero entonces empezaron a aparecer volantes en las esquinas de Reynosa y Ciudad Victoria, ofreciendo 600,000 pesos, alrededor de $46,000, por cualquier información sobre el administrador o sus seres queridos. De repente la seguridad de quienes intentaban proteger a otros estaba directamente bajo ataque. En cuestión de días, el administrador organizó que su esposa e hija cruzaran de noche hacia Estados Unidos, huyendo de un hogar que ya no era seguro. Pero él se quedó atrás, escondiéndose en casas seguras y continuando con sus publicaciones de manera regular. A pesar de la recompensa por su cabeza y el exilio de su familia, el administrador se negó a abandonar la página. Aprendió a moverse por retenes de vigilancia con identificaciones falsas, confiando en los avisos de sus lectores para esquivar los bloqueos de los carteles. Cada notificación, por más sombría que fuera, llegaba con hora y lugar, el mapa de un estado bajo sitio. Había salvado muchísimas vidas, pero había pagado un costo doloroso por hacerlo, al menos hasta que se retiró pacíficamente en 2014, o eso dice. Octubre282011.com. Octubre282011.com apareció por primera vez en 2011 con nada más que un fondo negro y un puñado de frases crípticas en blanco que parecían tener sentido solo para su creador, quienquiera que fuera. Ocultos entre los pocos textos que había, algunos enlaces llevaban a imágenes toscamente renderizadas de pirámides y a un boceto del gato de Schrödinger, sin pies de foto ni explicaciones que guiaran al espectador. Cuanto más visitabas el sitio, más cambiaba. Páginas desaparecían, nuevas surgían y fragmentos de código incrustados apuntaban hacia acertijos más profundos sin dar ninguna clave para resolverlos. Cada vez que se recargaba la página existía la promesa de que tal vez se volvería más clara, solo para volverse aún más confusa. El único otro elemento del sitio era un número telefónico que desafiaba a los visitantes a marcar y confrontar a quien o lo que fuera estaba al otro lado. Las llamadas sonaban durante varios segundos antes de que se instalara un largo y antinatural silencio, roto por ráfagas de estática y el leve arrastre de algo pesado contra una superficie. En otras ocasiones emergía un suspiro distante de respiración agitada. Tras varios momentos tensos, un pitido agudo irrumpía en la quietud sin explicación alguna. Un visitante, después de múltiples intentos, juró haber escuchado un susurro ronco que murmuraba «es él otra vez», aunque no entendía realmente lo que significaba. Otros afirmaban haber captado voces ahogadas e indescifrables, casi audibles, pero que se disolvían en ruido cuando las reproducías para otros. A pesar de la intención de grabar o compartir, muchos sentían que el audio era demasiado incómodo para cualquier archivo público, por lo que nunca reaparecieron clips que aclararan lo que realmente estaba pasando. Sobre el texto críptico, una cuenta regresiva en vivo marcaba el tiempo hasta el 28 de octubre de 2011, sugiriendo que algo monumental ocurriría en la hora cero. Pero cuando el reloj llegó a esa fecha y hora, no pasó nada visible en el sitio más que un breve parpadeo de la página antes de que se reiniciara en la misma pantalla inescrutable. La cuenta regresiva volvió a empezar, como si el tiempo mismo se negara a avanzar más allá de ese momento. A partir de 2015 el dominio se apagó. 3 años de preguntas sin respuesta desaparecieron con ese cierre final. Y hasta el día de hoy seguimos sin saber qué era tan importante en el 28 de octubre de 2011. La cinta del bosque. En agosto de 2014, un usuario anónimo de YouTube bajo la cuenta 62.104015544646930898646464143 publicó un video titulado con coordenadas GPS que apuntaban a un tramo aislado de bosque en Finlandia. La miniatura muestra un estrecho sendero entre troncos sombríos y en el video esos mismos árboles parpadean en pantallas en múltiples tomas, borrosas y distorsionadas, como si se vieran a través de una lente rota o sucia. Desde el primer cuadro, lo único que se distingue es ruido estático y cortes abruptos. Un bosque tenuemente iluminado aparece con la cámara temblando mientras barre entre los árboles, hasta que de repente cae a negro, para luego reaparecer con lo que suena como monitores de hospital y un ruido blanco indistinto. En ese punto, fragmentos aleatorios surgen sin aviso. El primer suspiro de un recién nacido distorsionado por interferencia, un arrecife de coral submarino brillando en colores antinaturales que se disuelven en niebla digital. A mitad del video los fragmentos de audio llegan mucho más claros.
Un susurro grave pregunta ¿necesita ayuda? Inmediatamente seguido por un grito agudo que destroza los parlantes. Luego una voz femenina calma responde: «De acuerdo, señor, estoy notificando a la policía», continuando con «¿Qué está pasando, señor?». Todo esto está superpuesto a un suave estático como si hubiera sido grabado con equipos defectuosos, pero la operadora de emergencias deja claro que algo no está bien. Las imágenes se vuelven más inquietantes cuando el creador toma fotogramas de animaciones antiguas, como el extraño misterioso de las aventuras de Mark Twain. Cada imagen prestada está filtrada para parecer como si hubiera sido rescatada de rollos ocultos o perdidos. Pero sin ninguna explicación, las coordenadas son básicamente la única pista. Señalan un sitio remoto que los entusiastas no han logrado confirmar ni desmentir en persona. Todo lo que existe es esta única cinta repetitiva de estática y llanto. Así que quizás, en realidad no queremos averiguarlo. Las misteriosas transmisiones de UVB-76. Desde finales de la década de 1970, UVB-76, conocido en las ondas radiales como The Buzzer, ha emitido un tono incesante en 4625 kHz, incluso a través de décadas de agitación política en Rusia. Quienes sintonizan escuchan un zumbido mecánico, aproximadamente 25 pitidos por minuto repitiéndose sin pausa. Justo antes de cada hora en los primeros años, ese zumbido metálico se transformaba en un tono sostenido durante 60 segundos, un patrón que fue abandonado alrededor de 2010 por razones que nadie conoce. Nadie sabe ni siquiera por qué ocurría, pero ahora una cosa sí continúa. Cada tanto una voz rusa recortada lee rápidamente una cadena de sílabas o números, y luego de inmediato vuelve el zumbido. Radioaficionados han grabado fragmentos de conversaciones atrapadas entre los pulsos, revelando discusiones sobre fallos en el equipo, ruidos lejanos, respiraciones en el micrófono. Así que está claro que se trata de una transmisión en vivo, no de una cinta en bucle. Pero eso solo plantea más preguntas sobre qué demonios está pasando. Las teorías sugieren que podría tratarse de un repetidor militar en las afueras de San Petersburgo, posiblemente vinculado a las redes de mando del Distrito Occidental, emitiendo órdenes cifradas demasiado complejas para que gente común como nosotros pueda descifrarlas. Otros creen que forma parte de una red de estaciones de números, un buzón muerto para agentes de campo que interpretan cadenas de dígitos como órdenes demasiado peligrosas para transmitirse abiertamente. Pero la teoría más perturbadora de todas es que esta extraña transmisión tiene un papel en el llamado sistema ruso de la mano muerta, un disparador de represalia automática si las líneas de comunicación colapsan o si llega el apocalipsis. A través de revoluciones, cambios de régimen, crisis globales y los avances tecnológicos modernos, UVB-76 nunca ha fallado, y aún así sigue siendo uno de los misterios más extraños e inexplicables que existen. Nivel 5. GhostNet. En marzo de 2009, investigadores del Information Warfare Monitor comenzaron a rastrear tráfico inusual proveniente de servidores en China hacia cientos de máquinas comprometidas en todo el mundo. Estos correos aparentemente comunes lograban pasar los filtros de spam, llevando adjuntos cargados con código malicioso que instalaba silenciosamente un troyano llamado GhostRat en computadoras desprevenidas. Así nació GhostNet. Una vez instalado el malware, este se conectaba de regreso a los servidores de mando, estableciendo un canal bidireccional que les daba a los operadores control total y en tiempo real de la computadora secuestrada. Revisaban archivos privados, robaban credenciales y mapeaban redes, convirtiendo a las oficinas más seguras en informantes involuntarios. Los objetivos abarcaron 103 países, desde embajadas en Europa hasta ministerios en Asia, pasando por redacciones e instituciones financieras, con casi un tercio de las computadoras infectadas pertenecientes a sitios de alto valor, incluyendo la sede de la OTAN. Con apenas un clic, un usuario podría abrirle la puerta sin querer a un paquete de vigilancia capaz de activar cámaras web y micrófonos sin dar ninguna alerta, permitiendo que sus reuniones, notas escritas a mano y conversaciones fueran transmitidas de vuelta a agentes desconocidos en China. Pero los correos de phishing estaban diseñados con precisión. De hecho, se adaptaban al contexto del objetivo, haciéndose pasar por invitaciones a conferencias o memorandos de socios tan convincentes que inevitablemente bajaban las defensas e impulsaban a la acción.
El informe identificó al menos 1.295 computadoras infectadas, todas rastreadas hasta cuentas de Internet comerciales en Hainan, China. Muchas organizaciones descubrieron las brechas por accidente, o solo cuando la noticia salió a la luz. En algunos casos, archivos habían estado siendo enviados a usuarios desconocidos durante semanas antes de que alguien notara los picos extraños en el ancho de banda. GhostNet fue tan efectivo que literalmente era un fantasma en el sistema. La maleta de la locura. A finales de 2013, una maleta de madera maltrecha apareció en un contenedor de basura en Nashville, Carolina del Norte. Un usuario de Reddit con el seudónimo TrampStopDan se la llevó a casa y publicó su experiencia, diciendo que olía a sótano rancio y que tenía cerraduras oxidadas. Cuando la abrió, encontró pilas de papeles de gran tamaño, cada hoja de cerca de 50 por 76 centímetros, repletas de dibujos a lápiz y tinta, entradas mecanografiadas tipo diario, mapas dibujados a mano y planos técnicos. Los materiales más antiguos datan de finales de los años 70, pero la mayor parte se centra en una única fecha, 7 de julio de 1977. Una página etiquetada ese día como la observación de la bahía de Tampa, documentando una violenta tormenta que el creador de la maleta creía que no era un fenómeno meteorológico natural. En los bocetos, las trayectorias de los tornados están superpuestas con círculos concéntricos y líneas con flechas que sugieren rutas de vuelo controladas. Junto a esos hay un esquema elaborado casi como una solicitud de patente que detalla una nave angular con puertas tipo escotilla, protuberancias similares a antenas y compartimientos interiores marcados como unidad biológica y núcleo energético, algún tipo de nave extraterrestre. Otras páginas mezclan referencias bíblicas con esos rasgos extraterrestres. Hay bocetos de criaturas aladas con 4 cabezas que evocan la visión de Ezequiel, pero comparten rasgos de diseño con los de los platillos voladores. Algunos diagramas muestran poleas, palancas y un globo en capas con una sección transversal de la Tierra, conectado por flechas plantilladas y coordenadas de cuadrícula. Un mapa se pliega hasta convertirse en una lámina de acetato translúcido cuyo centro perforado insinúa la superposición de varios mapas para trazar una realidad en capas. Básicamente toda una locura. Las cartas personales, casi manuscritas, son más bien notas de campo. Hacen referencia a entidades angelicales, corredores interdimensionales y avistamientos repetidos en Tampa, San Petersburgo y Mobile. Lo que había dentro de esa maleta era el resultado final de 30 años de registro obsesivo, guardado bajo llave y desechado, lo que sugiere una mente empeñada en documentar una realidad que no tenía nada que ver con lo que nos estaban diciendo. ¿Era, sin embargo, un engaño o era todo muy real? Queda de ti si lo crees. El último video de Oh In-hye. La actriz coreana Oh In-hye subió lo que se convertiría en su último video de YouTube el 12 de septiembre de 2020, apenas 2 días antes de su muerte a los 36 años. El video se suponía que era el episodio 46 de su serie de rutinas de cuidado de la piel, pero ella lo numeró como episodio 48, titulándose In-hye's Night Routine Skincare. Please keep over the buffering part. El video comienza con In-hye de buen ánimo hablando sobre su rutina nocturna de cuidado de la piel. A los 44 segundos empieza a peinarse, y luego exactamente a los 48 segundos ocurre un extraño fallo técnico que dura un minuto completo, deteniéndose en el minuto 1:48. Durante todo ese minuto de imagen congelada, su voz continúa sin interrupciones en el fondo, mientras el video la muestra aparentemente golpeándose el cuello repetidamente con el peine. El gesto parece algo mucho más ominoso que un simple cepillado de cabello. Dado que era conocida por su edición meticulosa y precisión técnica en videos anteriores, resulta extraño que dejara este prolongado fallo en el video en lugar de volver a grabarlo otra noche. Y luego están los números. El número 48 aparece en todo el video. El número del episodio, el momento en que ocurre la falla, la duración hasta el 1:48, e incluso detalles biográficos como su año de nacimiento 1984 y su peso de 48 kilogramos, todos contribuyen al patrón. Algunos espectadores notaron que el reloj en el fondo marcaba las manecillas en 8 y 6, que al multiplicarse dan 48. El video también fue publicado aproximadamente 48 horas antes de su muerte. Fue descubierta cuando una amiga la encontró inconsciente en su casa en Incheon. Todo resulta una muy extraña coincidencia. Oh In-hye fue encontrada en paro cardíaco el 14 de septiembre de 2020 alrededor de las 5 de la mañana.
A pesar de una breve recuperación de su pulso y respiración, nunca recobró la conciencia y falleció poco después. El video permaneció en su canal por un corto tiempo antes de configurarse como privado, pero no sin que antes innumerables espectadores analizaran cada cuadro buscando mensajes ocultos. Nunca encontraron ninguno. J Video Games. El usuario J Video Games apareció por primera vez en Reddit en septiembre de 2010, respondiendo a una pregunta sobre mods de Oblivion con una recomendación educada. Luego de repente estalló en una avalancha de mensajes incoherentes sobre DRM y pasos de eliminación de basura. Cuando otro usuario le pidió más claridad, respondió con una extraña frase que se convirtió en su marca: Ubisoft Ghost Steamworks Bye Bye Always on DRM. En cuestión de horas, esa sola línea evolucionó en miles de variantes, inundando el hilo original con una marea implacable de comentarios repetitivos. Se publicaron más de 4.000 mensajes individuales solo en la discusión de Oblivion, antes de que las eliminaciones automáticas comenzaran a reducir el spam. Cada nueva iteración venía acompañada de imágenes inquietantes con texto garabateado y fotos sin relación alguna. Los moderadores intentaron banear la cuenta, pero cada bloqueo solo desataba nuevas oleadas del mismo mantra roto. Era algo realmente extraño. Los usuarios de Reddit revisaron archivos y descubrieron el mismo dialecto distorsionado en subreddits como Cleanliness bajo nombres de usuario como Not Sure How Big You Are o No Substance Here y Vinyl Record. Todas esas cuentas compartían la misma sintaxis rota y la misma repetición obsesiva, lo que sugería con fuerza que estaban siendo controladas por la misma persona. De hecho, las primeras publicaciones eran coherentes y relevantes, pero más tarde descendieron en estos bucles implacables y sin sentido. ¿Qué fue lo que pasó? El volumen y la extraña consistencia de las publicaciones sugerían algo más allá del simple spam. Este tipo estaba comprometido con esto, pero luego a fines de 2015 toda actividad se detuvo. Durante 5 años había publicado incesantemente ese mismo comentario, y de pronto quedó en silencio absoluto. 4 meses después, un amigo confirmó que la persona detrás de aquel aluvión conocido fuera de línea como Lyndon había muerto. Lo que dejó atrás fue un mensaje bastante claro que quería que el mundo escuchara, solo que de hecho no era nada claro. Nivel 6. El puente. Un usuario en Let's Not Meet describió haber encontrado un espacio oculto bajo un puente costero en el norte de Gales, al que se accedía por una tapa de alcantarilla sin marcar junto a unas vías de tren. Más tarde regresaron con herramientas, forzando la pesada cubierta de acero y descendieron por una estrecha escalera hasta un túnel húmedo. Tras avanzar por un pasaje angosto, descubrieron una pequeña cámara donde una única silla plegable estaba colgada frente a una pared de concreto, en la que había pegada una fotografía de una mujer con los ojos físicamente removidos. En el suelo húmedo yacía un condón usado, arrugado y manchado